Si estás buscando cómo es un Free Walking Tour aquí en Cracovia, yo te voy a mostrar exactamente lo que es. También te voy a mostrar el recorrido y además te voy a contar el error que cometen la mayoría de los turistas cuando hacen ese Walking Tour aquí en Cracovia. Eso te lo cuento al final, así que arrancamos. Soy Kessil, guía turístico en español aquí en Cracovia y acompaño a viajeros todos los días. Yo te voy a explicar paso a paso cómo es el Free Walking Tour más popular de esta ciudad, sin vueltas, sin rodeo, así que guapures viajeros, vayamos directo al grano. Un Free Walking Tour es un recorrido guiado donde tú no pagas absolutamente nada por adelantado. Caminamos por el casco histórico, yo te cuento historias, curiosidades, leyendas y al final cada persona deja una propina que considera justa. Es accesible, divertido y la mejor forma de conocer Cracovia. Aunque si bien se dice free o gratis, realmente no es gratis. Se recomienda mínimo 15 euros de propina para que estos tours sean sustentables. Pero si realmente el guía lo hace fenomenal y te gustó, tú puedes darle 20, 30, 40 o lo que consideres que se lo merece. En mi caso personal, yo he recibido hasta 100 euros de propina por tan solo una persona. Así que todo depende de cómo te sientas tú en este Free Walking Tour. Esto es más o menos el recorrido que hacemos. Iniciamos en la Barbacana, luego vamos al Camino Real, la calle Florianska, la Plaza Rínek, la Universidad Jagellónica, Torre del Ayuntamiento, la Casa de Juan Pablo II, la Basílica de Santa María, el bar de Harry Potter, el Castillo de Babel y sí, es tan épico como suena. Incluso también el bar de Harry Potter te vas a divertir muchísimo. Aquí te voy a dejar una foto para que veas lo que hacemos, la sorpresa, cómo nos disfrazamos dentro de este bar épico. Arrancamos en la Barbacana, una fortificación del siglo XV que parece sacada de una película. Siempre escucho lo mismo. ¡Wow! No esperaba ver esto en Cracovia. Y sí, es realmente espectacular. Ahora entramos por la puerta de San Florián, el inicio del Camino Real. Aquí se coronaban los reyes y comenzaba el desfile. Por aquí solamente entraban los reyes y 4 perfiles más: los invitados por la corona, los nobles, las personas importantes y los que ganaban batallas. Pero adivina, hoy también puedes entrar tú conmigo. Florianska es la calle donde todos se sacan fotos. Y sí, yo también. Es una de las más antiguas de Cracovia y tiene una vista épica de la Basílica de Santa María. Un consejo que te voy a dar: mira hacia atrás cuando vas caminando por esta calle, que te sorprenderás. La Plaza Rínek, el monumento wow. La Plaza Rínek es el corazón de Cracovia. Acá te cuento la historia del trompetista, la Basílica Santa María, el mercado de los paños y siempre aquí se arma un momento de fotos y risas en esta plaza. Y esta es la plaza medieval más grande de toda Europa, 40.000 metros cuadrados. El Colegio Mayor es uno de mis lugares favoritos. Aquí estudió Copérnicos. Cuando entramos al patio, muchos viajeros se quedan en silencio y es que es como realmente viajar en el tiempo. También ahí hay un museo que tiene muchísimas cosas interesantes e importantes. 3 cosas que te van a sorprender, pero eso te lo cuento cuando estés conmigo aquí en Cracovia. Y ahora pasamos a la casa donde vivió Karol Wojtyła antes de ser papa. Mucha gente no sabía que vivió aquí en Cracovia, pero sí, siempre sorprende. Además de que aquí vivió, aquí también vino y durmió muchas veces cuando ya era papa, porque hizo muchas visitas tanto oficiales como no oficiales. La parada en el bar cafetería de Harry Potter es un clásico. Ministerovny Tajemny, que significa el Ministerio de la Magia en español. La decoración es increíble, siempre se arma un momento divertido. Fotos, risas, magia y literalmente magia. Tienen todos los detalles cubiertos. Pero aquí la parada que realmente hacemos no es por Harry Potter, sino es para apreciar la arquitectura del siglo XIII y XV de este edificio. Y sí, ahí en Harry Potter tienen todos los detalles cuidados. Los nombres de las bebidas tienen nombres de pócimas, echan humo. La verdad que es una experiencia inolvidable. Y nuestro mágico Free Walking Tour en Cracovia termina aquí en Babel, en la colina, que además de la colina es el Castillo de Babel, que además es la Catedral de Babel, un lugar lleno de historias y leyendas. En esta colina hay más de 7 museos. Y para que tengas una idea, aquí hay registro que habitaban personas desde la época paleolítica. Sí, 50.000 años atrás, para que veas qué tan antigua es esta colina y Cracovia entera. Por supuesto, en esta colina también se encuentra la Cueva del Dragón, donde te voy a contar toda esa historia mágica de por qué el dragón es el símbolo de Cracovia. Eso te lo cuento aquí en esta colina. Y ahora sí, el error que cometen muchos turistas es no reservar con tiempo. Los grupos se llenan muy rápido y cuando ven el recorrido dicen: ¡wow! Tendría que haberlo reservado antes. Así que no te pase a ti, porque nosotros aquí en visitarpolonia.com tenemos grupos de Free Walking Tour pero reducidos. No aceptamos más de 15 a 20 personas. Hay otros grupos que aceptan hasta 80, 60, pero ya te imaginarás, la experiencia no será la misma. Los mejores Free Walking Tour en Cracovia son de grupos reducidos y solo lo ofrecemos nosotros aquí en visitarpolonia.com. La experiencia de caminar conmigo o con mi grupo de
guías es y caminarás como si fuésemos amigos y te vamos contando la historia de todo el casco antiguo o también el del barrio judío, depende de cuál free walking tour tú escojas, pero se trata de eso, de ir caminando y mostrarte la ciudad como si fuéramos amigos de toda la vida. Si quieres ver qué lugares visitamos con más detalles, te dejo un video de qué ver en un free walking tour. Aquí arriba tienes la tarjetita, pero por supuesto abajo en la descripción del video también te dejo el enlace directo. Pero además, si quieres ver cómo reservar paso a paso, también tienes un video al final de este video para que puedas ver cómo reservar estos free walking tour aquí en visitarpolonia.com, pero también lo tienes en la descripción el enlace directo. Y algo que siempre le digo a los viajeros es que Cracovia es solo una parte de Polonia. Si viste mi documental, sabes que este país tiene una historia increíble. El free walking tour es como la puerta de entrada a todo eso. Si no has visto el documental, no te preocupes, aquí arriba te dejo la tarjeta para que veas el documental. Muchos viajeros llegan sin idea clara del presupuesto y eso le genera bastante estrés. En la guía previa del viaje te cuento cuánto cuesta realmente venir a Cracovia o a Polonia. Así que si tú todavía estás en esa etapa, te va a dar muchísima tranquilidad. Aquí arriba te dejo la tarjeta del video y en la descripción el enlace directo de cuánto cuesta viajar a Polonia. Y si quieres hacer un free walking tour conmigo o un tour privado, pues en la descripción de este video te dejo todos los detalles de cómo puedes contactarme, el email info@visitarpolonia.com, nuestro WhatsApp, nuestra página web, en fin, ahí tienes todos los detalles. Así que te espero aquí en Cracovia, que te atenderé yo personalmente. Nos vemos aquí en este video de cuáles son los errores que no debes cometer en un free walking tour. Vete para ese video para que no cometas esos errores.